Buenas noches, mi nombre es Mariana Vilés y con mi compañero Daniel Sánchez vamos ahora sí a presentar la tercera parte de nuestro deber número 10 de automatización, en el cual vamos a tratar sobre los contadores rápidos utilizando la plataforma de TIA Portal. Primero queremos introducir un poco de qué se tratan estos contadores rápidos, así que bueno, podemos ver que los contadores rápidos se utilizan habitualmente como accionamiento para temporizadores que funcionan impulsados por un árbol que gira en un régimen constante y provisto de un encoder incremental. Este último, es decir, el encoder incremental, provee un número determinado de valores de montaje por giro, así como un impulso de puesta a cero una vez por giro. Si recordamos un poco, vimos lo que eran los encoders en el tema anterior. Ahí pudimos ver un poco sobre cómo esto funciona, que esto es a partir de diferentes tecnologías, ya sea mecánica, ya sea magnética, ya sea óptica, que era la más común, recibía una salida de señal, la cual iba a ser procesada y dependiendo de la evaluación que ésta tenga, iba a dar una función específica, dependiendo del operador. Esta podía ser determinar una velocidad, determinar una dirección, determinar una medida, entre otros. Así que como aquí observamos en la descripción de lo que son contadores gráficos, contadores rápidos, vemos que este también va a depender de un encoder, en este caso de tipo incremental, el cual proporciona cierto valor de contaje de giros para poder impulsar una salida. Vamos a hablar sobre tres ejemplos. Antes de ello, recordamos que en las técnicas de automatización existen una multitud de eventos rápidos que no pueden recoger en un solo ciclo del programa, de este caso del bloque principal. Con ayuda de los contadores rápidos, en este caso HSC, que son las siglas en inglés, del S7200, se pueden manejar este tipo de eventos. Esta aplicación presenta diferentes posibilidades dependiendo de lo que nosotros queramos requerir para los contadores gráficos rápidos. En el primer ejemplo tenemos la medida de la velocidad angular con uno o pocos pulsos por vuelta. En este caso, la instrucción Control HCXTER determina la velocidad del movimiento de giro utilizando uno o pocos pulsos dependiendo de lo que nosotros requeramos. En el segundo ejemplo, tenemos uno que sirve para determinar la longitud con una puerta. En este caso, la utilización de una puerta de High Weight Gate cuentan los pulsos en un encoder incremental, mientras que una barrera fotoeléctrica reconoce la presencia de un objeto. A partir del número de pulsos se calcula el tamaño del objeto, conociendo lógicamente la longitud de movimiento en cada pulso. Como mencionamos, uno también de los usos de este tipo de encoders, de tipo incremental, justamente correspondía a poder evaluar, dependiendo de el tipo de tecnología que se utilice, tomar un rango o un barrido para poder determinar la longitud de un objeto, que es el uso que se le da en este segundo ejemplo. Y finalmente, en el ejemplo número 3 tenemos determinar la velocidad asimismo con una puerta high weight. En el tercer ejemplo se cuentan los pulsos de un generador de pulsos, PWM, del EC7200, con ayuda de este tipo de puertas, mientras una barrera fotoeléctrica reconoce la presencia de un objeto. Justamente esta barrera fotoeléctrica formaba parte de uno de los ejemplos que propusimos en el tema de los encoders con un tipo de tecnología óptica, de forma que teníamos la placa del circuito, teníamos la barrera fotoeléctrica, teníamos la rueda donde iban a estar las diferentes líneas que iban a determinar si había o no había luz y asimismo su propia carcasa. Así que aquí es donde podemos ver de forma práctica uno de los usos que se le puede dar a este tipo de tecnología implementado en un encoder, en este caso para un contador rápido. A partir del número de pulsos y del tiempo del siglo de la señal PWM, se calcula el tiempo de la señal a nivel 1 o high en la puerta. Ahora ya se puede calcular la velocidad del objeto conociendo el tiempo y el tamaño del objeto. Bueno, entonces aquí vamos a proceder a dar eh, una apertura a lo que más adelante se va a mostrar aquí en Tía de Puertas. Pues aquí lo que tenemos es cómo se va a configurar los contadores rápidos en el PLC. Entonces, como damos cuenta aquí
Así es como nos aparece en Tia Portal, ya les voy a mostrar ya mismo cómo está la configuración para los contadores rápidos. Pues aquí tenemos que considerar cómo que va a estar modo de contaje, nos salen con, la redundancia, contaje, frecuencia y eje. En contaje cuentan los pulsos, en frecuencia actúa como medidor de frecuencia de pulsos cuadrados, mientras que si se selecciona un modo de contaje de tipo eje, es la configuración para generar pulsos cuadrados. Aquí tenemos otro tipo de configuración, como son los sentidos de contaje y el sentido de contaje inicial. Pues aquí también esto se puede cambiar, incrementar el contador u otras opciones que se desplegan de la pestaña que ya tenemos en garantía portal. Aquí en los controles rápidos, ¿cómo se va a configurar? Pues sí, aquí están unos pasos previos. Primero hay que realizar doble clic en la configuración del dispositivo, analizar la interfaz gráfico, clic en los controles HCC y si en el caso de que quisiéramos configurar alguno en concreto, debemos dar clic a cada pestaña. Sin más que decir, vamos acá a Tia Portal, si nos vamos aquí en el PLC y vamos a Device Configuration, nos cuenta aquí en el PLC, nos vamos a propiedades, esperamos ahí que cargue y bueno, aquí se nos van a cargar todas las propiedades del PLC. Entonces aquí está lo que se mencionó de los contadores. Entonces aquí se tiene que activar el Enable de High Speed Counter porque estos HCC se trabajan a frecuencias muy altas, por lo tanto, por eso es que se tiene que activar ese enable. O aquí está el nombre, aquí la función del tipo contador, aquí está lo que me dice tipo contador, periodo, frecuencia, motion control. Aquí en la fase de operación, aquí también si se pone AB, aquí hay single phase para una fase, dos fases. AB counter indica que solo detecta los flancos positivos, mientras que AB counter fourfold detecta los flancos de positivo del pulso A y el flanco negativo del pulso A, y de igual manera lo mismo para el pulso B. La dirección de condición inicial de conteo puede ser incremental o decremental, o sea, con up o con down. Aquí otras configuraciones que hay que tener en cuenta. En los conteos iniciales pueden ir de cero. Aquí también este valor se puede configurar, sin embargo, por lo del problema, como salió en el video también, de 0 a 1500. Eh, Aquí en otras opciones, el sign in level tiene que estar en active high. Y aquí hay más propiedades que vamos a bajar más rápido. Ah, aquí la configuración de eventos. Aquí hay algunos ejemplos. Aquí hay algunos tipos de eventos como la generación que se activa por interrupción o interacción por cambio de dirección de evento o sincronización de eventos. Sin embargo, aquí para el problema se utiliza un generador de interruptor por conteo en base a un valor, que eso es lo que se va a ver en la programación más adelante. Y aquí, bueno, aquí en las hardware input, aquí se configuran las entradas donde van a recibir los conteos. Aquí vemos cómo están I00, I01 y 03. Y bueno, aquí las direcciones de, de ese contador. O sea, aquí a continuación voy a explicar la programación aquí en el main. Listo, ahora sí vamos a dirigirnos a la sección del main de nuestra programación para poder leer un poco en qué se basó. Como podemos ver, aquí fue colocado nuestro respectivo bloque de función correspondiente a las funciones que estamos realizando. Y si analizamos nuestras líneas de programación, en la primera podemos ver que existe una comparación entre la variable 4 o el tag 4 con el valor de 1000. En este caso, lo que yo quiero saber es, en caso de que mi variable 4 sea menor a el valor de 1000 pulsos, se va a activar la variable número 1 o el tag 1, que es la que vemos a la derecha.
Si observamos, esta salida corresponde a la posición Q0.0. Luego tenemos un bloque que nosotros denominamos o que se denomina el in range con un tipo de int. Aquí tenemos tres entradas que son min, val y max, que justamente corresponde al rango mínimo, al rango máximo y al valor que nosotros vamos a estar evaluando, que en este caso corresponde a mi variable 4 o tag 4. Lo que va a realizar mi bloque inRange es comprobar si un valor de entrada está dentro o fuera de un rango de valores especificado. En este caso, el rango va a ser especificado por el operador, dependiendo de la necesidad que él tenga y bajo qué rango él necesite colocar esta variable. Si la comparación es verdadera, entonces la salida del cuadro va a ser verdadera. Es decir, si nosotros tenemos un valor que sí cumple con ser menor a 1000 pulsos, mi salida tag 1 se va a activar. De forma que esta variable 4 va a ingresar en mi blocking range, va a ser evaluado si está dentro o fuera del rango y va a encender mi tag número 5, mi variable número 5. Finalmente, cuando la variable 7 sea encendida, ese contenga el valor de 1, se cierra el contacto y se va a resetear nuestro sistema. Es lo que sucede justamente en el tag 6, que tenemos una bobina, pero realizando un reset. Así que bajo esta programación vamos a estar trabajando y más adelante vamos a tener justamente el bloque de función control HSC ext, que corresponde a nuestro controlador de contadores, a nuestro controlador, sí, a nuestro controlador de contadores rápidos avanzado, que lo único que va a hacer es utilizar una estructura de datos definida por el sistema y almacena en un bloque de datos global definido por el usuario para guardar los datos correspondientes al contador. Estos tipos de datos, por ejemplo, el HSC count, el HSC period o el HSC frequency, se asignan a la instrucción del control HSC externo como parámetros de entrada. Ahora sí, mi compañera va a proceder con la explicación final de este bloque. Para entrar un poco más en detalle de lo que es el bloque que está en las diapositivas, aquí está. Entonces, aquí una breve descripción. A veces, ¿cuándo se utiliza este tipo de bloque? Pues a veces tenemos la necesidad de realizar operaciones de contaje a una frecuencia mayor que la que puedo obtener con un OV cualquiera. Una aplicación típica podría ser el del encoder, como ya se mencionó. Estos suelen tener frecuencias de trabajo mayores que las de un OV típico, como el del OV1. Aunque generalmente se suele utilizar para realizar aplicaciones con encoder para el contaje de los pulsos, se deben necesariamente instrucciones adecuadas. Y en este caso, las instrucciones que deben tenerse en cuenta son las lecturas rápidas. Entonces, para esto, para lecturas rápidas, es lo que se utiliza este tipo de contador. Entonces, si regresamos acá, bueno, aquí, entonces aquí indica la dirección. Pues aquí el resto de las variables que se ven aquí son parte de las que se han definido en el sistema, eh, y las cuales se van a utilizar aquí más abajo en la programación. Por ejemplo, aquí si se activa el tag 13, el valor que esté en este bloque move, el valor que está aquí inicialmente se le transfiere a la siguiente variable, que es el tag 8. O sea, una vez que se activa, que detecte un flanco positivo a esto, se le va a traspasar los valores que están a la izquierda del bloque move hacia la variable de acá. Y a su vez, si se activa eso, se activa la salida. De igual manera, lo mismo ocurre en el tag 16. Pues en el tag 16, si detecta un flanco positivo, y se le transfiere por el bloque, por acción del bloque move, se le transfiere lo que está aquí a un costado, en este caso 750, y es un valor tipo de int. Este valor se transfiere al tag 9, y a su vez, si detectó un flanco positivo, se activa la salida tag 18. Entonces, aquí lo que hace este bloque es prácticamente activar, transcribir los valores de pulsos que se detecten hacia otras variables y a su vez activar ciertas salidas. Y muchas de estas variables que están aquí, pues son las que se han agregado hacia acá aquí en el bloque CTRL. Pues también, como vemos acá a un costado, este bloque se utiliza es para acciones de conteo rápido. Entonces, aquí eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que este bloque se utiliza para acciones de conteo rápido,
muchas de estas variables, cuando detecten un pulso, se van a activar y van a pasar los valores de conteo hacia otras variables y que a su vez, acorde a ese tipo de valores, se activarán otras salidas. Y por, prácticamente esa es la explicación del ejercicio número 3 de esta tarea número 10. Pues muchas gracias.